De derechos humanos, de seguridad alimentaria y de organización comunitaria hemos escuchado cotidianamente. ¿Cuánto de eso tenemos en Buenaventura y cómo está la ciudad frente a ese tema? De eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy, en Diálogos de Ciudad, con nuestros invitados. Tenemos a dos grupos de personas que van a estar hoy en Diálogos de Ciudad. En primera instancia vamos a tener a María Migela Riascos y a Melanie Riascos. Con nosotros vamos a compartir el tema de un proyecto liderado por la Pastoral Social, con financiación de alguna entidad que ellos nos van a contar, y vamos a conocer esa experiencia particularmente en comunidad de zona rural. Así que damos la bienvenida a María Migela y a Melanie a nuestro programa, y pues es un gusto para nosotros tenerlas en este espacio para conocer qué es lo que vienen haciendo ustedes en ese tema del cual escuchamos con frecuencia, pero no siempre tenemos absoluta claridad. Bueno, muchas gracias, Gersaí, por la invitación. Un saludo cordial a todos la audiencia de este programa, Diálogos de Ciudad. Es muy importante para nosotros compartirle los avances que venimos obteniendo en el marco de la implementación del proyecto Derechos Humanos en Comunidades Étnicas de la Diócesis de Buenaventura. Bienvenida, Melanie, a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias, Gersaí, por la invitación y para darle un saludo a todos los oyentes. Y pues hoy vamos a tratar sobre el tema de la recuperación de las semillas, y muchísimas gracias. Recordamos a nuestros televidentes, Melanie es agrónoma egresada, de hecho, de la Universidad del Pacífico, y María Migela es antropóloga y está cursando estudios en administración. De la misma manera, Melanie está igual cursando estudios de especialización en pedagogía ambiental. Así que tenemos a dos personas calificadas para hablar del tema y de algo que es muy sensible. Buenaventura, por ejemplo, una ciudad que todos conocemos como clave y estratégica en la economía de Colombia, pero ¿cuánto de seguridad alimentaria tiene Buenaventura? Un poco para comenzar, Migela. Bueno, muy importante la pregunta. Ciertamente el distrito de Buenaventura, por su ubicación geoestratégica, por toda la riqueza natural que tenemos, es pues muy desafiante y es una oportunidad, digamos, para el pueblo de Buenaventura, específicamente para la zona rural, que contamos con el 97.5% del territorio del distrito de Buenaventura, pero que muchas veces no le damos importancia a ese aporte tan grande que ha dado la población de manera histórica. En esta oportunidad, pues nosotros estamos implementando el proyecto de Derechos Humanos en Comunidades Étnicas de la Diócesis de Buenaventura, que tiene dos componentes. Tiene dos estrategias, básicamente. Tenemos la estrategia de fortalecimiento organizativo y tenemos la estrategia de seguridad y autonomía alimentaria. Esta estrategia de seguridad y autonomía alimentaria lo que busca es que la población beneficiaria destinataria del proyecto pueda hacer un poco más conciencia de la oportunidad que tiene siendo dueña del territorio y siendo dueña de las semillas. En ese sentido, puede tomar la determinación de decidir qué come y cómo lo come. Migela, yo diría que hasta ahí para el contexto de nuestros televidentes, pero ustedes están realizando un proyecto específicamente en la comunidad de
Alto y Medio Dagua, y allí están aplicando como 3 componentes en materia de derechos humanos, de organización y también de producción de alimentos, aplicando como el conocimiento de los mayores, ¿cierto? Melanie, hablemos un poco de cuál es como la condición actual de las prácticas en ese terreno, de la producción alimentaria en el Alto y Medio Dagua. Bueno, Gersaim, aprovechando, pues, ¿no?, su formación de agrónoma. Sí, pues la producción acá es buena, porque estamos trabajando con la recuperación del suelo, porque bien sabemos, acá en el Pacífico los suelos son muy ácidos, ¿no? Son pobres en materias orgánicas, pero nosotros estamos implementando lo que son los abonos orgánicos y algunas semillas como la mucuna y la moringa, que sirve para la recuperación de suelos ácidos. Y estamos trabajando también lo que es la parte de la recuperación de las semillas. Estamos recuperando las semillas porque aquí en el Pacífico tenemos semillas que se han perdido. ¿Y qué es lo que quiere el proyecto? Empezar a recuperar esas semillas que se han venido perdiendo en las zonas. Y que se han venido perdiendo por un conjunto de causas. Miguela, tratemos de explicarle a nuestros televidentes por qué el proyecto del que ustedes hablan tiene como esos 3 componentes y a qué necesidades que intenta responder, tratándose de comunidades que, siendo muy rurales, están muy expuestas también a lo urbano. Bueno, las comunidades destinatarias de este programa, en esta fase de este proyecto, son el Alto y Medio Dagua, que es un consejo comunitario. Está ubicado en la vía Alejandro Cabal Pombo, es decir, desde La Delfina, El Salto, Zaragoza, Bendiciones, kilómetro 40, La Nueva Esperanza. Pero también la comunidad indígena Ipueuja, que está ubicada en el kilómetro 23. Estas 2 comunidades tienen una situación específica. Han vivido temas de minería mecanizada, donde han perdido mucho de su terreno, que era muy, era el apropiado para hacer la agricultura, y resulta que esos terrenos fueron cambiado la vocación de ese suelo, y lo que se implementó fue la minería a cielo abierto. Entonces la gente ha perdido, digamos, los espacios para sembrar. Pero también el tema de la violencia que conlleva, digamos, la misma minería mecanizada, temas como prostitución, temas como las drogas, que todo eso, digamos, son como las secuelas de llegar, digamos, la minería a los territorios, y empieza como a cambiarse la vocación del suelo de las comunidades. Pero también, digamos, la comunidad indígena Ipueuja, que es una comunidad de etnia Perara hacia Pidara, que esta comunidad ha vivido el flagelo de la violencia. Es una comunidad que fue desplazada del Bajo Calima y llegó al kilómetro 23, donde en el sitio donde están ubicados es más de vocación forestal. Es un suelo que lo que más se da es piña y yuca. Sin embargo, con el apoyo de la agrónoma, con el apoyo de la comunidad, lo que estamos haciendo es intentar buscar alternativas de que puedan permitir la producción allí en ese espacio donde están las comunidades. Pero también beneficiario destinatario de este proyecto es el Cabildo Indígena de Santa Rosa, Guayacán, en el Calima, en la parte baja del río Calima, y también está el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cajambre. Miguela, antes de continuar con Melanie, que nos va a hablar un poco acerca de las especificidades, ya como la parte específica del trabajo con las comunidades en esa materia, es bueno contar a los televidentes con recursos de dónde se hacen estas intervenciones. ¿Son del Estado, son de la alcaldía, son cooperación internacional? Un poco creo que vale la pena al menos reconocer a quienes están haciendo el esfuerzo económico. Sí, claro, Gersaí. Efectivamente, pues la pastoral social de la diócesis de Buenaventura es la parte social, como su nombre lo dice, que hacemos, digamos, la atención a la comunidad, a la población más vulnerable y vulnerada, a la población más pobre. Es la Iglesia Católica.
Resulta que a nivel del mundo, pues la Iglesia Católica es un fenómeno, es una autoridad. Y en el caso de Europa, de Alemania, la Iglesia Católica organizada en algo que se ha llamado Miserior. Miserior es la misma Iglesia Católica, pero en Alemania. Y ellos hacen diferentes acciones para ayudar a las pastorales sociales, a las cáritas, en diferentes países, en el tema social, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de derechos humanos. Y pues la Pastoral Social de Buenaventura ha presentado desde el 2003, viene presentando, digamos, una serie de propuestas a Miserior, y Miserior viene apoyando este proyecto que en diferentes etapas se han desarrollado en diferentes consejos comunitarios o cabildos indígenas. Desde el 2012 para acá venimos con la comunidad del Alto y Medio de Agua, el Cabildo Indígena Ipueuja, y en este trienal hemos empezado a realizar algunas acciones con el espacio interétnico. El espacio interétnico es, como lo dice su nombre, es un espacio que está conformado por 16 organizaciones que nos reunimos y propiciamos mirar acciones en conjunto que vayan a favor de los territorios libres de minería mecanizada, los territorios libres de megaproyectos de infraestructura y los territorios libres de cultivos con fines ilícitos. Bien, y en ese entorno entonces Melanie con otro equipo está trabajando para ayudarle a los campesinos a hacer lo que toda una vida han hecho, y dentro de ello recuperar semillas y hábitos no solamente de producción sino también de consumo. ¿Cómo es eso, Melanie? Bueno, Gersaim, eso consiste en hacer unos encuentros alrededor de las semillas extintas. El encuentro se llama Semilla y Familia, Sabores, Saberes y Memoria. ¿En qué consiste este encuentro? Se hacen recetas o platos alrededor de la comida típica de aquí del Pacífico. También tenemos los encuentros que los hacemos alrededor de los platos alrededor de la semilla del maíz chocosito, porque en este momento estamos con la recuperación de semilla de maíz chocosito en cuanto a sus 7 variedades. También tenemos el encuentro, además de ser un encuentro, es como un proceso que se viene haciendo sobre la recuperación y el procesamiento de plantas medicinales. Eso consiste en que en las plantas medicinales hacerle proceso, y hemos venido haciendo jabones para las manos, jabones para lavar los platos, jabones para el cuerpo, desodorantes, crema para el dolor, crema para los granos y también para los piojos. Imagino, Melanie, que cuando usted habla de eso se refiere a que lo preparan con plantas medicinales o con productos del entorno. Sí, con plantas medicinales de la misma zona, plantas de la zona. Y también tenemos para este año también tenemos un encuentro de familia, semillas, sabores y memoria que va a ser en el mes de abril. Pues hasta ahora todavía no hemos concordado la fecha, pero pues lo vamos a hacer ahorita en el mes de abril. Melanie, y decía yo que es un proceso en la recuperación de producción, pero también de consumo, porque nos han explicado que las comunidades pues han entrado en la tendencia muy generalizada de consumir lo que se ofrece a nivel de los medios de comunicación y pues en las grandes ciudades, ¿no es así? Sí, pero aquí venimos, sí, la gente consume, últimamente está consumiendo lo que produce en su parcela o en su cementera. La gente ya está abasteciendo con sus productos que ellos mismos producen y están dejando ya de comprar tantos productos que vengan de afuera. Y es aquí donde, para cerrar esta primera parte del programa, mi querida Miguela, porque el tiempo nos vuela, quisiéramos que ustedes, basados en esa experiencia práctica, nos ayuden a nosotros a recordar la diferencia que hay entre seguridad alimentaria y autonomía alimentaria, hacia lo cual ustedes intentan avanzar. Bueno, el tema de seguridad alimentaria es garantizar llenar el estómago. Por ejemplo, alguien tiene hambre y dice, bueno, yo voy a comer,
Entonces saca el dinero y puede comer desde una papa rellena o desde una salchipapa y Coca-Cola gaseosa, y eso es seguridad alimentaria, ¿cierto? También en la casa puede comer entonces arroz, plátano, yuca, banano, y eso es seguridad alimentaria. Cuando hablamos de autonomía alimentaria, es un poco más político, que nosotros nos referimos es la de autodeterminación. Es yo poder, como mujer o hombre campesino, campesina, decidir yo qué voy a sembrar en mi finca, en mi cementera, en mi parcela, en mi chival, yo qué voy a sembrar y por lo tanto qué voy a comer. Además, cómo complementar eso que yo tengo con unas nociones de variedad en el plato, para yo hablar también de que, porque uno de los problemas que hemos encontrado en el proyecto es que, por ejemplo, las familias comen muchas harinas. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar lo que se dice afuera, balancear la alimentación? Entonces, balancear la alimentación es cómo empezamos con las comunidades a comer un poquito de cada cosa de los diferentes productos o grupos de productos que nos sirven para formar los dientes, para formar el pelo, para formar los huesos, ¿cierto? Entonces, eso significa hacer un poco de pedagogía, hacer un poco de sensibilización, porque la gente siempre ha producido. O sea, nosotros no estamos descubriendo que el agua moja, la gente siempre ha producido, solo es un poco encaminar el ejercicio para que se haga un poco de balancear ese plato, la gente tome la decisión finalmente qué come, cómo lo come, qué toma. Es decir, tiene la opción de tener ahí la gaseosa, pero tiene la opción de tener, por ejemplo, guayaba jarazá, borojó, de tener papaya. Entonces, es la determinación consciente de yo decir, no me tomo la gaseosa y me tomo un jugo de borojó, porque lo produzco, porque sé el aporte que me va a dar para la salud, para que me va a dar el aporte de apego al territorio, porque todo esto va, Gersaín, tiene que ver con el fortalecimiento organizativo. Muy bien, el fortalecimiento organizativo y el querer quedarse en el territorio, pues pasa por yo tener, digamos, los elementos necesarios para vivir la vida y para vivir la vida bien, no para comer como aparezca y como pueda ser. Pues a ustedes muchas gracias por estar acá en Diálogos de Ciudad. En la segunda parte vamos a hablar justamente de eso, de la pedagogía, del cómo se ha llevado a cabo el trabajo, y para ello tendremos a Daisy Minota y a Nielsen Riascos, también integrantes del mismo proyecto. Ustedes muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gersaín, por la invitación. Es muy importante comunicar y compartir con el pueblo de Buenaventura lo que se está haciendo, y pues los invitamos en la medida que puedan ir y conocer la experiencia. Es muy bueno. Por ejemplo, en el Salto tenemos un sitio allí con la señora Maruja. Allí encuentran los productos que estamos haciendo, allí encuentran el jabón, allí encuentran la crema, un desodorante muy fino de aceite de coco. Entonces, cordialmente invitados para que vayan a la zona. Vamos entonces a una pausa y ya retornamos con nuestros dos invitados del mismo proyecto. Continuamos en Diálogos de Ciudad, y en esta segunda parte tendremos a Daisy Minota y a Nielsen Riascos. Recordamos, Daisy Minota es una persona ampliamente conocida en Buenaventura y muy polifacética. Una de sus líneas en las que es muy conocida es su interés por el mundo del teatro y de los audiovisuales, campo en el cual es formada, y desde allí hace aportes a otros proyectos de carácter social, aplicando un poco la pedagogía del lenguaje dramático. Ese es parte del aporte que hace Daisy en el proyecto del que estamos hablando. Y Nielsen Riascos es egresado de la Universidad del Pacífico como sociólogo, uno de los primeros egresados de esta universidad, así que él está en casa, definitivamente, en el programa Diálogos de Ciudad de Yubarta Televisión. Bienvenidos a nuestro programa. Empezando por las damas, ¿cierto? Que mantengamos esa costumbre antigua. Bueno, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa y poder hablar del proyecto Derechos Humanos en Comunidades Étnicas de la Diócesis de Buenaventura. Vale. Muchas gracias, Gersaín, por la invitación.
de estar en este prestigioso programa? Bueno, con ustedes se está trabajando dentro del proyecto ya mencionado de derechos humanos y de profundización de la organización comunitaria, lo que tiene que ver un poco como con la pedagogía para hacer el trabajo. Daisy, contémosle a nuestros televidentes en qué consiste esa labor pedagógica para intervenir en lo rural con iniciativas de derechos humanos y de producción basada en los saberes ancestrales. Pues desde las artes escénicas, las artes audiovisuales, entonces son unas herramientas muy prácticas para poder dar, que haya apertura y poder dar a conocer muchas cosas, y además porque la gente tiene la oportunidad de hablar de sus habilidades, pero también del conocimiento que tiene alrededor de algunas prácticas. Entonces esas herramientas las empleamos en las actividades que hacemos en el proyecto, y utilizamos unas estrategias que es aprender haciendo y enseñar con el ejemplo. Entonces, si vamos a sembrar una planta, entonces ya la persona que tiene el conocimiento de cómo se siembra y ya a través de la experiencia, entonces hacemos la práctica. Entonces hacemos la práctica de enseñar la planta, y la hacemos a través, pues se podría decir que a través de una representación práctica, y entonces se está haciendo cómo se abona la tierra, cómo se coge la semilla y se va abriendo y se siembra, y entonces también se le cuenta ya bajo la experiencia de cuál fue el resultado. Por eso se llama aprender haciendo y enseñar con el ejemplo, porque ya le dio resultado a la persona de qué dio al sembrar esa semilla. Nielsen, y entonces en este proyecto, ¿de qué manera se aplican como los conocimientos de la sociología al trabajo con la zona rural? En el caso suyo, ¿qué es lo que hace? Bueno, digamos, en este caso yo apoyo en el proyecto Derechos Humanos en Comunidades Étnicas de la Diócesis de Buenaventura, digamos, en las convocatorias con las personas, digamos, tratando que las personas participen a los talleres, es como empezar, digamos, a motivar a esas personas que hagan parte de todas estas estrategias que se están aplicando en el territorio. Una de las dificultades con las que se pueden encontrar a veces las personas que aplican proyectos en Buenaventura es que a veces las mismas comunidades, Nielsen, han sido expuestos a muchos proyectos, y entonces hay una especie como de cansancio, o a veces también se enfrentan a la falta de credibilidad, ¿cierto? Han sido sometidos a tantas capacitaciones y al final no ven resultados. En este caso, ¿cuál es la situación y cómo han abordado ustedes el trabajo con esa comunidad? Sí, digamos, eso es muy arduo. Nosotros empezamos con ese proyecto y se evidenciaba que, digamos, las personas habían pasado por diferentes proyectos y pues, digamos, como que no les llegaba, no les satisfacía, digamos, lo que ellos querían. Pero, sin embargo, digamos, con este proyecto se ha motivado a la gente participa, porque antes, digamos, ellos en un taller estaban 2 horas y se cansaban, se iban. Y ahora, ¿qué se ha hecho? Se ha logrado, digamos, que las personas puedan participar 2 días, 3 días, ¿sí? En el proyecto y puedan estar allí. Entonces es un logro significativo que se ha tenido en el proyecto, porque se está cambiando la forma, digamos, de las personas que participaban poco, ahora ya están participando más. Bien, Daisy, y dentro de lo que ustedes están haciendo, ¿cuáles son como los ejemplos que podemos compartir con nuestros televidentes acerca de la forma como la gente está recibiendo y aprovechando el proyecto? ¿Qué tareas han logrado desarrollar y que podamos mostrar como logros y avances? Pues cada participante tiene la oportunidad de hacer réplicas en su comunidad. Entonces se aprende a semillar, y entonces y en el intercambio de las semillas. Entonces la idea es que que el participante va y hace un taller
o hace una práctica de campo en su comunidad, y entonces no solo el participante directo del proyecto, sino que el resto de los que habitan en la vereda, entonces también tienen la posibilidad le llega esa información y entonces poder distribuirla en la vereda. Entonces es decir que la información se multiplica, no solo se queda en el participante. ¿Cuáles otros recursos han venido ustedes usando desde los lenguajes que maneja usted, desde lo dramático, desde el teatro? Creo que han venido también aprovechando los mismos recursos audiovisuales, esas cosas, ¿cómo las aplican para hacer como acercamientos con la comunidad? Pues nosotros se ha hecho a través del teatro, pues se hizo una obra de teatro donde se montó una obra para poder que las comunidades se apropiaran de los reglamentos internos y del plan de desarrollo. Y después de que ya se hizo el montaje de la obra, se hizo unos recorridos por todas las veredas, presentando el video. Y además de presentar el video, pues también había la oportunidad de que se pudiera también hacer una representación, y la comunidad se sentía muy animada y muy alegre, porque de todas maneras eran ellas mismas que estaban contando qué era lo que había ocurrido o cómo dinamizar el proceso. No era que se había traído otras personas, otros actores, sino que ellos mismos eran los que estaban contando qué estaba ocurriendo en su comunidad, y entonces de una manera también como muy divertida. Y decían algunas de las participantes que eran como muy penosas, pero entonces al tener la oportunidad de poder participar en la obra, eso les había también servido en su vida práctica, porque cuando ya tienen que hacer alguna exposición, en algún trabajo en el colegio o en la universidad, entonces ya sienten como esa mayor fuerza para poderlo hacer, y se sienten importantes. Y la idea en eso fue que fue una participación intergeneracional, niños, jóvenes y adultos, y también nos comentaban una de las participantes que era muy grato ver que su mamá tan adulta estaba en una obra, haciendo una representación teatral y contándoles a los más chicos cómo había comenzado todo en la comunidad y cómo se había permitido conservar la vida comunitaria. Es decir, han mostrado buena disposición para los trabajos que tienen que ver con esa pedagogía que ustedes proponen. Sí, han mostrado bastante disposición, y como se llama la pedagogía, aprender haciendo y mostrar con el ejemplo. Es decir, que si yo tengo un conocimiento en algo, entonces el proyecto ha permitido la posibilidad de que él lo pueda compartir. Y entonces es allí como el gran valor que tiene esta pedagogía. ¿Y se han podido dar réplicas del trabajo? Sí, bueno. ¿Ellos mismos han podido replicar? Sí, te cuento una cosa, Gersaim. También tenemos nosotros una estrategia de lo que es la ECA. ¿Y qué quiere decir la ECA? La Escuela de Campo para Agricultores. En esa Escuela de Campo para Agricultores, se va con un grupo de personas que hacen parte del proyecto, se va hasta el campo, y de allá por lo menos se hizo lo que fue la realización de un invernadero. Ese invernadero, ¿para qué fue? Para secar, los productos que sacan de la finca para hacer el ensilaje. ¿Y el ensilaje en qué consiste? Pues los productos que se están perdiendo de la finca se sacan y se aprovechan para hacer raciones alimenticias para los animales. Y eso por lo menos uno lo hace con un grupo de personas, pero ellos tienen la posibilidad de replicar eso con otras personas más en su comunidad, alrededor de su familia. Entonces eso es muy importante para ellos. Vale, pues a ustedes muchas gracias por compartir esta experiencia con los habitantes de Buenaventura y saber que se están haciendo esfuerzos para que los campesinos y los habitantes de zona rural de Buenaventura definitivamente avancen hacia ese desafío tan enorme
que es tener nuestras propias formas organizativas y ser capaces de producir nuestros propios alimentos. A usted muchas gracias, Nielsen. Muchas gracias a usted, Gersaín, por invitarme a este maravilloso programa, y pues estamos dispuestos para una próxima invitación, y agradecerle, digamos, a los televidentes y a las personas que hacen parte del proyecto, que aprovechen todas esas capacidades que se le están dando para que puedan aplicarlo en su territorio. A usted, Daisy, muchísimas gracias. Cerramos entonces nuestro programa con esta pregunta. ¿Ya están sacando productos para comunidades de afuera, de las mismas comunidades, o por ahora es solo consumo interno? Y a usted muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, alrededor de la pregunta, la mayoría de lo que se produce en la comunidad es para el consumo interno. Nosotros estamos en un proceso de análisis de esas prácticas y de cómo poder sacarle valor agregado a lo que se está produciendo, pero en este momento es tener como esa garantía que lo que se produce podríamos decir casi en un 80% es para el consumo. ¿Y que tiene consumo propio? Sí, que tiene consumo propio. Ahí y de todas formas tienen la oportunidad de hacer una economía, porque para poder comprar esos productos afuera, entonces se tiene una economía familiar. Y lo otro es que también son unos productos, una dieta saludable, porque se produce en el territorio. Bien, a usted muchísimas gracias, Daisy. Bueno, le agradezco, Gersaín, la oportunidad que nos da a través del proyecto de Derechos Humanos en Comunidades Étnicas de poder comunicarnos con la teleaudiencia de este programa, y poder llevar un mensaje de que de todas maneras, que sin el territorio no hay vida, y la vida no se puede dar sin el territorio. Con toda seguridad, proyectos y esfuerzos como los que están realizando en este caso la Iglesia Católica desde la pastoral social en las comunidades de Alto y Medio Dagua serán necesarios en la extensa área del municipio de Buenaventura, avanzar hacia la autonomía alimentaria, empezando por profundizar la capacidad organizativa de las comunidades. Esperamos que este programa haya sido de su interés y que estén dispuestos para conocer más acerca de experiencias como esta. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.